El trigo se rige a lo que está en la Biblia. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ven tú a solas y llámale. Si no obedece, traiga a 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos, pero testigos puros, como José, manso como Moisés, temperante como Daniel. No puede ser un testigo que esté comiendo de todo, que esté desobedeciendo la reforma pro salud, que solamente dejó la carne o dejó el pollo. Algunos dejan el pollo, algunos le cogen rabia al pollo, otros le cogen rabia a la carne, otros le cogen rabia al pescado, otros le cogen rabia a los huevos, otros le cogen rabia al queso, otros le cogen rabia a algunas cosas. Pero aquí no solamente es eso, aquí que odiar es todo, las gaseosas, el pan blanco, la harina blanca, revolver la harina blanca con integral, todo eso es malicia, está mal. Todo lo que el mundo nos ofrece, papas fritas, papas rellenas, helados, bombas, celebrar cumpleaños, todo eso hay que odiarlo, porque todo eso es amor al mundo. Eso es amor al mundo. Entonces, un testigo como estos que estoy mencionando, comiendo de todo, celebrando cumpleaños, haciendo de todo tipo de fiestas, celebrando como el mundo celebra, viste como el mundo, come como el mundo, tiene un carácter como el del mundo, es odioso como el mundo, es envidioso como el mundo, es odioso, pelea, tiene sectarismo, tiene todo tipo de las obras de la carne. Se casa 1, 2, 3, 4, 5 veces, se ha bautizado cantidades de veces pensando que el bautizo es el que tiene la solución. El bautizo es una señal. El bautizo no tiene resultados de cambio de carácter porque es una señal pública. El que tiene la señal, el que tiene realmente cambios de carácter es cuando usted hace el pacto de dejar entrar los 10 mandamientos en su corazón, los guarda en su corazón y en su mente. Eso sí, tiene el poder de Dios para transformar mente y corazón. Por eso David lo dijo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta cuál importante es los testigos? No testigos como nos lo han presentado, testigos con el manual de iglesia, donde se corrigen ciertos pecados y ciertos no. Donde se mira cómo se puede disciplinar a una persona que esté guardando la ley de Dios, se rige a la Biblia, a la ley, al testimonio, pero más sin embargo, ¿cómo lo podemos disciplinar? Llamándolo hereje, llamándolo disidente, y de paso la palabra hereje y disidente significa tener el carácter del diablo. Pero el carácter del diablo no se rige a la Biblia ni a la ley de Dios. Odia la ley de Dios, odia el carácter, odia la rectitud, odia el ser fiel a Dios en todo. El carácter del diablo es desechar, es vivir sin ley, es vivir sin ser estricto, es vivir a medias, es medio convertido, es comer de todo, es no tener restricciones en nada, es tomar, beber, hacer de todo. Ese es el carácter del diablo, es ser revolucionario, poner bombas, matar, quemar, encender un carro. Perdón. Ese es el carácter del enemigo. El carácter de Dios es mansedumbre, no prende fuego para asustar a nadie. El carácter del diablo sí es ofensivo, es a las buenas o a las malas. Se le va a las buenas, pero si usted cede a sus pretensiones para atraparlo, utiliza las virtudes de Dios para atrapar a la persona. Es amable, es cortés, servicial, habla muy educado, utiliza todo tipo de persona dependiendo del estudio que él mismo le haya sembrado en su corazón y en su mente, el engaño en su corazón, todo tipo de mentira para engañar, si fuera posible, al justo, si fuera posible, pero no es posible engañar a un justo de Dios. Lo puede desviar y hacerlo caer, sí, como hizo caer a David, por
dejar de mirar al cielo por confiado, a Sansón. Y también al hombre más sabio del mundo, que escribió más de 3.500 proverbios. Lo hizo desviar. Eso sí lo puede hacer Satanás, es desviar a más de uno. Pero lo que no puede hacer es desprender a Cristo de un corazón que realmente permanece en Él. El que se descuidó, pues lo desvía. El que se confió, lo desvía. El que dejó de orar porque cree que ya no necesita orar, porque ya conoce todo, sabe todo, ya es vegano, ya sabe todas las cosas de Dios, ya tiene todo el conocimiento y se confió, pues Satanás en ese puede desviarlo. Pero aún así el Señor no abandona a esos que fueron fieles, que dentro de lo que el diablo los llevó a pecar, el Señor les manda el mensaje. Les da la opción nuevamente si la toman o la dejan. Y si la toman, el Señor los ayuda a restaurar nuevamente. Y si no, pues les toca como Saúl, o como el rey Acán, o la reina Betsabé, que hasta última hora fue y se pintó las uñas, se pintó bien bonita, se puso todos los atavios, cadenas, aretes, bueno, lo que ella se ponía, se pintó, bueno, eso se arregló, porque no quiso abandonar la idolatría de la pintura, de las joyas, de la vanidad, de ser vanidosa, su pelo, de arreglarse para ser vista, porque era una mujer muy atractiva y a cualquier hombre despistaba. Pero acá venía una orden para ella de sentencia de muerte. Y pues se cumplió. Tuvo que morir y comérselo a los perros, porque así Dios lo había dicho. Pero a una última hora, ni siquiera la pintura, ni siquiera su vanidad, ni siquiera su forma sexual dejó. Y muchas niñas, o hombres o mujeres, piensan que a última hora pueden abandonar el pecado. Mira, el pecado es tan tremendo que si usted no tiene agarrado su corazón con el de Dios, le va a ser difícil. Entonces recuerde, la Odisea, hay trigo y hay cizaña. El trigo sacó un manual, la cizaña sacó un manual de iglesia distinto a la ley de Dios, pero allí escribe también, escribe algunas partes de la ley escribe la ley de Dios, pero allí también tienen la parte oral, lo que está por encima de eso. Ese era el problema que tenían los judíos antiguamente. Ellos tenían el Torá, pero fuera de ese Torá, ellos habían dicho que para proteger el Torá, entonces ellos habían colocado la parte oral para protegerla. Y entonces tenían cosas administrativas que para protegerla. Como hoy la gente, no, tenemos un manual de iglesia que para proteger la ley de Dios, proteger la iglesia, pues saber administrarla. Eso tenían los judíos. Pero le dieron más importancia a la parte administrativa, a lo que ellos decían, que a lo que Dios decía, y los llevó al fracaso. Llevó a los judíos al fracaso. Llevó a la iglesia gentil al fracaso. Y a la iglesia cristiana, hoy están totalmente todas arruinadas en una apostasía abierta. ¿Y el Señor la ha permitido? Sí, la ha permitido, porque es que Dios necesita que se desarrolle el carácter de cada hombre. ¿A quién van a seguir? Dios no obliga a nadie. Dios le da la advertencia, le ha dejado su palabra, pero no puede obligar a nadie. Entonces, así que el Señor nos dejó claro en Mateo 4:4, en la tentación, que le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, Cristo no tomó lo que dijeron los rabinos, lo que dice la ciencia, lo que dicen los periodistas, lo que dicen los sabios del mundo, lo que dijo el hermano X, lo que dijo el pastor tal. No, Cristo directo a la ley.
y al testimonio escrito está. Y eso le favoreció de toda tentación y de engaño del enemigo. Al diablo al ver lo que no se dio a sus tentaciones, ni aún haberlo alzado al peñáculo del templo, ni al monte alto, haberle ofrecido todos los reinos de este mundo, fama, haberle ofrecido toda oportunidad y que todo mundo lo adorara, Satanás se dio cuenta que no podía hacer nada. Le dijo entonces, le mostró la Biblia, el Salmo 91, que a sus ángeles, que se tirara, y que a sus ángeles enviaría. Y Cristo no le cedió tampoco a la presunción, no fue presumido. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo. En escrito está. Cuando Satanás ve que no le recibe, no le admite nada de lo que él le ofrece y todo se lo desecha, entonces al verlo demacrado a mi Señor, de verlo vuelto huesitos, de verlo bien delgado, 40 días y 40 noches sin comer, solo, hermano, un milagro de Dios, solo un milagro de Dios, que haya sostenido a su hijo en esta carne. Porque solamente usted haga el experimento por un día de no tomar agua, 2 días sin tomar agua, sin tomar líquido, para que se dé cuenta cómo empieza ya el cuerpo a reaccionar. Pero con el poder de Dios, sostenido por el poder de Dios, del Padre, Cristo lo pudo hacer. ¿Alguien puede aguantar de comer un día o medio día y se desespera? Porque ha maltratado su cuerpo y lo tiene comiendo a la hora que sea. Y le da dolor de estómago, le duele el estómago, que le está diciendo, venga, pare, frene, déjeme descansar. Y el diablo le dice, no, coma más. Entonces siente esa ansiedad y al comer pues siente que le pasó el ardor y sigue comiendo. ¿Cómo el diablo cambia todo, cierto? Nos hace ver cómo nos hace dañar nuestro mismo cuerpo sin darnos cuenta. Pero nosotros pensamos que como no vemos a alguien al lado diciéndonos nada, que el diablo no existe. ¿Cómo que no existe? Esto es una guerra del conflicto, es un conflicto entre el bien y el mal. No hemos entendido que es un conflicto. Y pensamos que porque seguimos las cosas de Dios, entonces todo se nos tiene que dar, que Dios nos tiene que dar carros, camionetas, chequera, montar una hacienda, montar una empresa. Se nos vienen todas las maquinaciones y todo se nos alumbra y entonces nos vamos a estudiar al SENA, nos vamos a hacer un curso en el Estado, vamos a hacer una tesis, vamos a hacer un progrado, vamos a volvernos a meternos a Cámara de Comercio para ser empresarios. Se nos viene todo tipo de ideas y empezamos a estudiar, a hacer un estudio, a volvernos profesionales y a seguir avanzando. Porque ya conocimos de Dios, necesitamos ahora la parte económica, plata, y sabemos que para conseguir plata necesitamos unirnos con el mundo. Buscar el reino de Dios y su justicia es esperar en Dios. Mateo 6:33. Mas el rey dice, mas buscar primeramente mi reino, mi justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Es Dios el que da lo que cada cual necesitamos. Debemos esperar el tiempo. Pero el diablo nos propone rápidamente, nos hace ser envidiosos y empieza a mostrarnos y hacernos envidias con otros, que otros de otra iglesia miren cómo progresa y cómo ese sí se convirtió a tal iglesia y le va bien, mire, ya montó 5 negocios, tiene 10 camionetas, ya tiene 10 edificios, cómo le ha ido bien, mire, cómo presta plata gota a gota, en abastos, en todas partes, mire cómo le va bien, el Señor cómo lo va a bendecir. Él habla de todas las bendiciones, pero económica, hable de las bendiciones espirituales. Muestre el carácter de Jesús, muestre qué relación tiene con Dios, qué poder tiene la oración, qué poder tiene el ayuno. Muestre las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. No muestre dinero. La Biblia nos dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable.
Ahí no dice que Dios nos sacó de las tinieblas y que mostremos el dinero, mostremos las cosas, la casa, el camión, la finca, el ganado. Allá tengo unos galpones, tengo 100 galpones, tengo 1000 obreros, que tengo tantos empleados en Abastos, que vendo tanto en Abastos, que me va muy bien, que Dios me ha bendecido mucho, que Dios me ha dado esto, que mire, tengo tantos puestos a 1000 millones de pesos, que voy a comprar un parqueadero que vale 800 millones de pesos, que tengo parte allá en el hotel de Riveras, soy socio. Dios, la luz admirable se da a través de las virtudes. Y usted lee las virtudes, y las virtudes las encontramos, mira, en segunda de Pedro encontramos las virtudes, y mire cuáles son las virtudes. Entonces, para que usted se dé cuenta, entonces diga, ¿cómo así? Pero a mí me dijeron que era la plata, que eran los camiones, yo por eso era que mandaba por camionados de comida para los ancianatos, para los niños, daba y sacaba por prensa, pensaba que era esa forma que a Dios le agradaba. No, Señor. Lo que Dios te dé, se lo da para que usted lo comparta con la viuda, con el huérfano y con el pobre, sin menester de estos medios, ni por radio, ni por televisión, ni darlos a una fundación. Es usted mismo llevarlos, no tener intermediarios y decirle, Señor, ¿cómo manejo estos bienes que tú me has dado? Si es que ama a Dios, si es una virtud, si es algo que Dios le ha puesto a usted, si es los talentos o son las minas, si Dios te ha puesto 10 minas, te ha puesto 5 o 2 o una mina. Recuerde que el que tiene una mina no tiene mucho dinero. Le es quitado ese. Es lo necesario. No se ve plata. El que tiene 2 minas sí, el que tiene 10 o 5. Son recursos que Dios le da para el desarrollo de su obra, para que pueda esparcir el mensaje con ese don que Dios le da. Cuando es de Dios, algunos lo han utilizado mal y lo utilizan dándole plata a los pastores, a los ministros, y dejan ellos de hacer la obra misionera. Eso no es para que usted descuide la obra misionera, usted tiene la responsabilidad de hacerlo también por estos medios, de utilizar para estos medios, de cómo presentarse, cómo dar testimonio de lo que Dios le ha dado y irlo a compartir sin que nadie sepa, compartir con la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Y para su obra, tener las manos abiertas para que dé el avance de la obra de Dios, pero no comprando camionetas ni buses para llevar a la gente de campaña en campaña, a Coliseo, llevarlos al campo, montado. No, esa forma no es. No es poniéndole bomba, ni celebrándole cumpleaños, ni usted dando cierta suma de dinero para que lo halaguen y digan que el hermano Frey, el empresario tal, mire cómo nos colabora, que Dios lo bendiga, vamos a orar por él. No, Señor. Tiene que dar pidiendo la dirección de Dios cómo darlo, porque si se lo da a un ministro, si se lo da a un pastor, si se lo da a un hermano orgulloso, a un hermano avariento, a un hermano que no ama a Dios, pues él lo va a utilizar para él mismo y para sus hijos y para comprar fincas al nombre de él y comprar coliseos al nombre de él y comprar empresas al nombre de él y todo al nombre de él. No es así. Órele a Dios y Dios le dirá cómo manejar su dinero, cómo hacer con el dinero que usted tiene, porque muchos han dado donaciones a diferentes ministerios, donaciones para comprar libros, Conflicto de los Siglos. De paso son los 5 libros que yo les voy a comentar para que yo sé que muchos tienen Conflicto de los Siglos, porque muchas personas ricas de diferentes países o de aquí de Colombia, ricos, impresionados, pensando que era la forma, daban a los ministerios a muchas personas que se consagraban y le pedían para ir a regalar libros, y de paso pues esos que recibían esos libros recibían esas donaciones, después los invertían para sanatorios, los invertían para otras cosas, para arreglar su casa, y repartían algunos libros y otros se los guardaban o los vendían. Esto aquí hubo mucha tramoña por todos lados porque Satanás es así. Mucha gente piden en abastos, piden mercado, piden cosas para el pobre, para la viuda, para el huérfano, y se los echan al bolsillo, fundaciones.
y venden y cogen fama y maltratan a la gente. Los empresarios deben de tener mucho cuidado cuando ven arrodíllense a Dios, diga: Señor, ¿cómo lo doy? ¿Cómo desea que lo dé? ¿De qué forma? Porque es Dios el que les va a pedir cuentas sobre sus talentos, acuérdense. Entonces, 5 libros importantes para enmascarar a Satanás. 6. La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por eso no la puedo desechar. Su santa ley es santa, justa y buena. Su justicia. La palabra de Dios debo recibirla con gozo y alegría, en ayuno, en oración, en obediencia al Señor. 2. El testimonio, que es el espíritu de profecía. En eso encontramos 5 libros que nos van a hablar del carácter de la apostasía que iba a presentar Satanás a todas las iglesias y cómo iban a caer en la apostasía. El primero es el conflicto de los siglos. El segundo, deseado de toda la gente. El tercero, patriarca y profetas, profetas y reyes. Y el cuarto era Hechos de los Apóstoles. Y el quinto era Daniel y Apocalipsis. Esos son los libros que nos muestran el carácter de Satanás para los últimos tiempos y la apostasía que iba a traer y las tinieblas que iba a traer para engañar a todas las iglesias, a todos los ministros y a todos los pastores, cómo les iba a dar influencia, cómo le iba a echar la gente encima para que los honraran, los respetaran, los llamaran el ungido, cómo los iba a poner en universidades, les iba a dar honores, carros, premios, para que los pastores callaran y se enriquecieran y atacaran el testimonio directo de Dios. Pero muchos no lo sabían. Esto está en el libro El Colportor Evangélico, el capítulo, las publicaciones. Ahí están los libros que deberían de ser publicados para saber desenmascarar la apostasía de Satanás y cómo iba a llevarla a todas las iglesias. Y lo logró con el vino de Babilonia, lo logró con la iglesia madre, con la que todas las iglesias miraban a esa madre con todo espíritu y ave de demonios, y esa mujer allá con esa copa y estaba ebria de la sangre de los santos, y cómo daba el vino a los reyes de la tierra, que significa todo lo que es las tradiciones de los hombres, cómo esclavizó a los reyes de la tierra y cómo esclavizó a los pastores, y cómo los pastores esclavizaron a través de las tradiciones, esclavizaron la feligresía de todas las iglesias. Terrible, ¿cierto? Saber esto. Pero mire que creerle a la palabra de Dios es una bendición. Y muchos le creyeron fue a sus pastores, lo que el pastor le decía, lo que le hablaba al oído, lo que le profetizaba al oído. Y muchos creyeron